Si desean adentrarse de verdad en la mitología egipcia, el punto de partida obligatorio es el río Nilo. No hay alternativa. El Nilo no era simplemente un curso de agua, era el corazón que impulsaba la vida a todo el imperio. Imaginen un territorio que, visto desde arriba, parece una delgada franja verde y fértil, rodeada por dos mares de arena, desiertos inmensos e implacables. Ese oasis alargado, ese corredor de vida, era el obsequio del Nilo. Para los antiguos egipcios, el río no era solo un accidente geográfico. El Nilo encarnaba materialmente a Maat, el concepto esencial de orden, verdad, justicia y armonía cósmica. Maat era aquello que permitía que el sol apareciera cada mañana, que las estrellas giraran en el firmamento y, sobre todo, que el Nilo se desbordara. La supervivencia dependía de esa crecida anual, un acontecimiento tan puntual y crucial que terminó convirtiéndose en el eje de su calendario y de su vida religiosa. Cada año, aproximadamente hacia el mes de julio, las aguas del río empezaban a elevarse. Lejos de temerlo, lo celebraban. Sabían que esas corrientes cargadas de un barro oscuro, espeso y fértil, iban a regenerar los campos. Tras varios meses de desborde, cuando el agua se retiraba, dejaba una película de tierra tan rica que parecía encantada. La abundancia de las cosechas era tan asombrosa que a esa tierra oscura la llamaron Kemet, es decir, la Tierra Negra. De esa palabra proviene el nombre con el que ellos se designaban a sí mismos, Egipto. En contraste se encontraba el desierto rojizo, el de Seret. El desierto, por su lado, era la manifestación del Isfet, el desorden, la fragmentación y la ruina. Allí habitaban serpientes venenosas, escorpiones y tormentas de arena devastadoras. Isfet representaba todo lo opuesto a Maat. Mientras el Nilo generaba y nutría, el desierto corroía y aniquilaba. El Nilo simbolizaba la vida, el desierto, la muerte. Por eso los cementerios se levantaban en el límite con el desierto, para que los difuntos reposaran en la tierra roja, lejos del ámbito de los vivos, que pertenecía al dominio del Nilo. Esta oposición entre la franja verde y el desierto rojizo atraviesa toda la mitología y la cosmovisión egipcia. La lucha permanente entre el orden y el caos no era una abstracción filosófica, era un espectáculo que contemplaban a diario en su propio entorno. Antes de que te acomodes del todo, haz una pequeña pausa para regalarle un buen like al video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo me estás escuchando y qué hora marca tu reloj ahora mismo. Es siempre fascinante descubrir quién se suma a esta experiencia desde los rincones más lejanos del planeta. Yo soy el historiador nocturno, y mi propósito es que este relato te envuelva en una vivencia única, mientras te preparas para un sueño reparador. Para los egipcios, el mundo no se detenía en los bordes del río. El Nilo era el reflejo terrestre de un río celeste, que los dioses surcaban también en sus embarcaciones sagradas. Ra, el dios del sol, cruzaba el firmamento en su barca solar durante el día y atravesaba el inframundo durante la noche, en un viaje eterno que reproducía el ciclo cotidiano del astro, y por extensión, el ciclo anual de la crecida. Las inundaciones no solo aseguraban el alimento, eran la prueba visible de que el orden cósmico seguía en pie. Si el Nilo no se desbordaba, era señal de que Maat se había debilitado y de que el caos empezaba a imponerse. La propia existencia quedaba amenazada, de modo que, cuando piensen en la mitología egipcia, no visualicen únicamente dioses y faraones. Imaginen el barro negro pegado a sus pies, el Nilo expandido más allá de sus orillas y la presencia inquietante del desierto vigilando a pocos pasos. Cada una de sus creencias, cada acto de su vida, estaba ligado de una u otra forma a ese río. El Nilo no era un simple recurso natural, era la divinidad que sostenía su subsistencia. Para los antiguos egipcios, el universo no era una obra terminada. No se parecía a una vasija de barro que se modela una vez y luego se deja endurecer. Ellos entendían la creación como un proceso dinámico y cíclico, que se repetía sin cesar. Esta idea es la clave para comprender todo su sistema de creencias y sus mitos. El ejemplo más evidente de ello es el curso del sol. Cada amanecer, el dios solar, Ra, renacía en el horizonte del este. Su travesía por el cielo no equivalía al simple movimiento mecánico de una estrella. Era un acto de creación renovada, una ratificación diaria del triunfo del orden cósmico sobre el caos. Al caer la tarde, cuando Ra desaparecía por el oeste, penetraba en el inframundo, el Duat, donde combatía contra las potencias de la oscuridad y, en especial,
contra la gran serpiente del caos, Apophis. La derrota de Apophis a manos de Ra noche tras noche garantizaba que el sol pudiera nacer de nuevo al amanecer. Este ciclo cotidiano mostraba que la lucha por la vida y el orden nunca estaba ganada del todo, sino que debía defenderse día a día. De manera análoga, el ciclo del Nilo era una recreación anual del acto de la creación. Como ya sabemos, el río se desbordaba cada año y traía consigo un limo fecundo que reanimaba la tierra. Para los egipcios, aquella crecida no era un simple fenómeno climático. Representaba la repetición de la primera vez en que la tierra firme emergió de las aguas primordiales del Nun. La aparición del suelo fértil tras la inundación era un eco del instante primordial de la creación, cuando la primera colina, el Benben, surgió del océano caótico. Esta manera de entender el mundo impregnaba cada rincón de su existencia. El faraón, por ejemplo, no era visto solo como un monarca, sino como la personificación de Horus, el dios del orden. Su función central era mantener la Ma'at, el equilibrio del cosmos. Cada ceremonia, cada templo erigido, cada ofrenda presentada ante una divinidad, era una forma de cooperar con la renovación del universo, una ayuda concreta para que los dioses conservaran el mundo en su sitio e impidieran que se hundiera de nuevo en el abismo del Isfet. No confiaban en la casualidad, confiaban en el rito y en la acción consciente como instrumentos para influir en el tejido mismo del cosmos. Los sacerdotes y los templos actuaban como si fueran ingenieros del universo que, mediante sus rituales, garantizaban que el sol siguiera saliendo, que el Nilo continuara desbordándose y que la vida no se detuviera. En suma, la mentalidad egipcia percibía la realidad como un escenario delicado que exigía una atención constante. La creación no había sido un suceso único y remoto, sino un prodigio que se recreaba en cada amanecer y en cada crecida. Esta visión les otorgaba un profundo sentido de misión y un respeto reverente por los ciclos naturales, que eran, en esencia, los ciclos de la propia vida. Al principio de todo solo existía el Nun, el océano primordial, una inmensidad sin orillas de aguas caóticas. Era la ausencia de todo, el desorden puro, la noche absoluta, un estado previo a cualquier forma de ser. De esa sustancia inmóvil emergió por sí mismo el dios Atum. No fue engendrado ni creado por nadie, simplemente surgió desde las aguas del Nun y se alzó sobre una colina primigenia llamada Benben. Este gesto de autocreación lo consagra como el primer ente y la raíz de todo lo que alguna vez llegó a existir. Atum, solitario en la vasta nada, sintió el impulso de crear. A través de un acto solitario, ya sea por medio de la masturbación, o bien, según otras versiones, escupiendo o estornudando, dio origen a la primera pareja divina, Shu y Tefnut. Pueden imaginarlos como la primera gran dualidad del cosmos. Shu encarnaba el aire, el espacio vacío, el hueco donde puede existir la vida. Tefnut, en cambio, era la humedad, el rocío, el agua vital que posibilita el crecimiento. Atum contempló la partida de sus hijos, que se alejaron flotando en el Nun. Abrumado por la angustia de haberlos perdido, se arrancó uno de sus ojos y lo envió en su búsqueda. Cuando el ojo regresó trayendo con él a Shu y Tefnut, el dios solar lloró de alegría. De aquellas lágrimas derramadas nacieron los primeros seres humanos. Shu y Tefnut engendraron a su vez a dos divinidades más: Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Geb y Nut permanecían profundamente enamorados y se mantenían siempre entrelazados, uniendo cielo y tierra en un abrazo eterno. Sin embargo, esa fusión absoluta impedía la existencia del mundo tal como lo conocemos, porque no dejaba ningún espacio para que surgiera la vida. Atum, a través de Shu, decretó que debían separarse. Shu se interpuso entre Nut y Geb, alzando a Nut por encima de su cabeza y creando de esta forma la bóveda celeste y el espacio intermedio. Este instante, la separación de la tierra y el cielo, es una de las escenas más emblemáticas de la mitología egipcia. Gracias a esa división, el universo adquirió estructura y comenzó a existir el ámbito en el que los humanos podían habitar, sobre la tierra de Geb y bajo el cielo de Nut, respirando el aire de Shu. El relato prosigue con Geb y Nut, que a pesar de haber sido apartados engendraron 4 descendientes: Osiris, Isis, Set y Neftis. Estos 9 dioses, Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Seth y Neftis, formaron lo que se conoce como la Eneada de Heliópolis.
un conjunto fundamental de deidades que describe la estructura básica de la creación y de la vida en el cosmos egipcio. Esta narración del origen, forjada en la ciudad solar de Heliópolis, explica el universo a partir de un acto de autocreación solar. A diferencia de otras tradiciones que sitúan el énfasis en un caos sin forma o en el poder de la palabra, aquí el principio primero es el propio Sol, una fuerza activa y fecunda que otorga vida, orden y finalidad al mundo. Cada integrante de la Enéada cumple una función bien definida, contribuyendo a levantar el universo pieza por pieza, desde la aparición de los elementos hasta la organización de la familia divina encargada de gobernar la Tierra. Ahora, dejen a un lado por un momento todo lo que hemos dicho sobre el Sol y la autocreación, porque la tradición de Hermópolis ofrece un relato totalmente distinto. En esta versión, el origen del universo no es el orden, sino el caos absoluto. El mundo brota de un conjunto de 8 deidades primordiales, que vivían en un estado de confusión total antes de cualquier creación. Estos 8 dioses, 4 figuras masculinas con cabeza de rana y 4 femeninas con cabeza de serpiente, forman la Ogdoada. Cada pareja de la Ogdoada encarna un aspecto diferente del caos primigenio que existía antes de que nada tuviera forma ni límites. Nun y Naunet eran el agua originaria. Representaban la inmensidad del océano abismal, la nada líquida de la que todo iba a surgir. Pueden verlos como el combustible y el motor del caos. He y Jauhet personificaban la infinitud, simbolizaban el espacio sin límites, la ausencia de fronteras y de definición que reinaba antes de la creación. Kuk y Kauket eran la propia oscuridad, la carencia total de luz, la ceguera y la imposibilidad de percibir nada. Eran la noche eterna anterior al amanecer. Amon y Amonet representaban el aire escondido, el misterio invisible. Eran el potencial de creación aún no manifestado, la fuerza latente que más tarde impulsaría la transformación del caos en cosmos. La Ogdoada no crea por una decisión consciente, sino por la interacción y el roce de sus propios elementos caóticos. Imaginen a estos 8 dioses moviéndose, entrelazándose y chocando unos con otros en una danza frenética y sin rumbo. De ese torbellino, de esa mezcla turbulenta de oscuridad, agua, aire y eternidad, ocurrió algo inesperado. De la agitación emergió una colina, el Benben, sobre la que apareció un huevo cósmico. En otras versiones, en lugar del huevo surge una flor de loto. Dentro de ese huevo o de esa flor se hallaba el dios solar, Ra. Con la irrupción de Ra, la luz inundó la penumbra primordial. La energía del dios Sol fue tan intensa que logró poner fin al caos original. Los 8 dioses de la Ogdoada, habiendo cumplido su cometido, se retiraron al dominio de los muertos para permitir que el orden se estableciera. En ciertos relatos se afirma que ellos mismos son los encargados de que el sol vuelva a nacer cada mañana, asegurándose de que el proceso de la creación no se detenga. Este mito hermopolitano pone el énfasis en el caos como origen de todo, en lugar de resaltar la voluntad de una única deidad. La creación no aparece como un acto consciente, sino como el desenlace inevitable del choque entre fuerzas primordiales. Es una visión más abstracta y, en cierto modo, más filosófica que la de Heliópolis, donde el nacimiento del universo es fruto de un acto deliberado del Dios. Aquí, el caos no se presenta como algo intrínsecamente maligno, es la energía indispensable que, al ser ordenada, da lugar al cosmos. El mundo, en consecuencia, no brota de una idea preconcebida, sino del movimiento y la conmoción de la nada. A diferencia de los relatos de Heliópolis y Hermópolis, que se concentran en actos físicos como la autocreación o el hervor del caos primordial, la cosmogonía de Memphis ofrece una interpretación aún más abstracta y refinada de la creación. En esta teología, el Dios creador no emerge de un océano desordenado ni engendra a sus hijos con estornudos. Aquí, el Dios Ta da forma al mundo mediante el pensamiento y la palabra. La narración de la creación, según Memphis, se conserva en la llamada Piedra de Shabaka, una losa antigua que reproduce un texto aún más remoto. En dicho relato, Ptah es el creador supremo y la fuente de todo lo que existe. El resto de los dioses, incluida la Ogdoada de Hermópolis y la Enéada de Heliópolis, son considerados distintas manifestaciones de Ptah. Es un giro teológico profundo que eleva a Ptah por encima de todas las demás divinidades. Lo que hace singular el proceso de creación de Ptah es la forma en que se concibe. El mito explica que Ptah primero trazó el universo en su corazón, considerado por los egipcios como el centro del pensamiento y de la inteligencia.
Una vez que la idea del mundo quedó nítida en su mente, la expresó con su lengua. En esencia, imaginó el cosmos y luego lo nombró, y al pronunciar sus nombres, les concedió existencia. El propio texto de la piedra de Shabaka lo resume de este modo. Todo lo que brotó de él, de Ta, fue concebido en el corazón y ordenado por la lengua. Esta cosmogonía asombra por su grado de abstracción. Se adelanta por siglos a postulados filosóficos griegos y occidentales posteriores, que afirman que la creación procede de un logos, de una palabra o de un principio racional. Piensen en la célebre frase bíblica, en el principio era el verbo, que resuena claramente con esta antigua idea. Mientras los filósofos presocráticos trataban de identificar un origen material para el universo, los sacerdotes de Memphis ya habían imaginado un principio inmaterial y abstracto, la mente y la palabra divinas. Así, no se trata de un Dios que modela el mundo con sus manos, sino de una inteligencia que lo concibe y lo llama a ser. Ta es el gran arquitecto del universo. No por casualidad se le veneraba como patrón de artesanos y constructores. Su acto creativo, realizado a través del pensamiento y la palabra, refuerza la idea de que la verdadera creación no es solo física, sino sobre todo intelectual. Esta teología eleva a Ta desde la condición de Dios local de Memphis a la de deidad universal, origen de la existencia y del orden mismo, un concepto extraordinariamente avanzado para su tiempo. Para los antiguos egipcios, el sol no era simplemente una esfera ardiente suspendida en el cielo, era el dios Ra, soberano absoluto, encarnación del orden y de la vida. Su recorrido diario constituía el acontecimiento más importante del universo, un ciclo sin fin de nacimiento, muerte y renacimiento. El día comenzaba en el horizonte oriental. Ra, en su aspecto de escarabajo sagrado, Jepri, surgía de las aguas primordiales del Nun. El escarabajo que empuja una bola de estiércol donde deposita sus huevos resultaba el símbolo ideal del sol elevándose sobre el horizonte. Shepri representaba la aurora, la juventud y la esperanza, el nacimiento constante de un nuevo día. A medida que el sol se elevaba hasta su cenit, la deidad adoptaba su forma más conocida y poderosa, Ra, el sol del mediodía. En ese tramo de su viaje, el dios navegaba en su barca solar, la embarcación del día, recorriendo la bóveda celeste escoltado por un cortejo de divinidades. Desde esa barca, Ra se ocupaba de sostener el orden del cosmos y de derramar su luz sobre el mundo de los vivos. Finalmente, al caer la tarde, el sol se deslizaba hacia el horizonte occidental y se transformaba en Atum, el sol anciano que se oculta. Atum era la manifestación del astro que envejece, preparándose para morir y descender al peligroso reino subterráneo, el Duat. El tránsito a través del Duat era una ruta plagada de amenazas, criaturas infernales y combates. El viaje nocturno de Ra se dividía en 12 horas, cada una con su propio sentido y sus propios retos, tal como relatan los textos funerarios conocidos como el libro del Duat. En la primera hora, Ra penetra en el Duat. Se halla en un estado de transición, internándose en el dominio de los muertos. Durante las horas segunda y tercera, Ra surca las regiones acuosas del inframundo. Los ríos subterráneos rebosan obstáculos y guardianes hostiles. En la cuarta hora, el dios del sol llega al territorio de los túmulos, el lugar donde reposan las tumbas de los difuntos. En la quinta hora, Ra atraviesa el reino de Sokar, una zona árida y devastada donde la barca no puede avanzar sobre el agua y debe ser arrastrada por otras deidades. La sexta hora marca el punto más profundo del trayecto, la medianoche absoluta. Allí Ra, en forma de carnero, se fusiona con el cuerpo de Osiris, señor de los muertos. Esta unión es esencial, porque permite que Ra recobre sus fuerzas y que Osiris reviva de manera simbólica, enlazando así el ciclo solar con el ciclo de la vida y la muerte. En la séptima hora tiene lugar la gran confrontación con Apophis. Es el momento más crítico del viaje. Si Ra no venciera a la serpiente del caos, el amanecer no se produciría y el universo se hundiría en una noche eterna. Entre la octava y la 11ª hora, el dios solar retoma su ascenso, navegando por las últimas regiones del inframundo, cruzando zonas de fuego y enfrentándose a otros demonios. En la 12ª hora, Ra emerge del Duat por el horizonte oriental, renaciendo como Jepri, joven de nuevo y lleno de vitalidad. La serpiente vencida es expulsada y el ciclo recomienza. La lucha contra Apophis
Ese combate perpetuo de Ra contra la serpiente del desorden no era para los egipcios un simple relato fantástico. Era el eje mismo de su mitología y un reflejo directo de la experiencia cotidiana que ellos sentían. Ra, que representaba el orden y la Mat, debía batallar cada noche contra Apophis, encarnación del caos y del Isved. Esta serpiente descomunal que moraba en las aguas subterráneas del Duat tenía un único objetivo: devorar al sol y sumir toda la creación en una oscuridad sin fin. Este enfrentamiento no era solo un choque de fuerzas físicas, era una pugna metafísica. Apophis no era malvado en el sentido moderno del término. Era el principio del desorden, la anticreación. Su presencia era tan indispensable como la de Ra, porque sin caos no puede definirse el orden. Sin embargo, su potencia debía mantenerse bajo control. Si Apophis llegaba a triunfar, la luz del sol se extinguiría para siempre. Para asistir a Ra durante su travesía nocturna, los egipcios no se quedaban de espectadores pasivos. Sentían que la lucha de Ra era también la suya, y que su propia continuidad dependía de apoyar al dios. Los sacerdotes, en los templos, llevaban a cabo elaborados rituales para garantizar la victoria del sol. Estos ritos incluían la recitación de conjuros y fórmulas de maldición. Se leían fragmentos del libro de Amduat y otros textos funerarios que contenían palabras de poder para debilitar a Apophis y fortalecer a Ra. Los sacerdotes se sumaban simbólicamente a las divinidades que acompañaban al dios solar, como Seth, quien, paradójicamente, siendo una deidad del caos, en este contexto actuaba como defensor de Ra, así como Tot y Maat, todos ellos participando en la batalla ritual. En ciertos ceremoniales, los sacerdotes fabricaban figuras de Apophis en papiro o cera y las destruían simbólicamente con lanzas, cuchillos o mediante el fuego. A veces la imagen de la serpiente se pintaba en papiros o en muros funerarios, para luego ser raspada, perforada o mutilada, representando así su derrota definitiva. Un rito especialmente significativo era la quema del llamado Libro de la Revuelta de Apophis. Este manuscrito, custodio en los templos, contenía hechizos y maldiciones dirigidos a aniquilar a la serpiente. La ceremonia culminaba con la incineración del papiro, símbolo de la destrucción de la maldad. Estos rituales practicados en los santuarios de todo Egipto no se concebían como una simple representación teatral. Eran actos de magia efectiva, que los egipcios creían que influían de verdad en el funcionamiento del universo. Gracias a ellos, la barca de Ra podía navegar sin ser engullida y el ciclo de la vida podía proseguir. Cada nuevo amanecer era la prueba palpable de su éxito y un motivo de júbilo. La amenaza constante de la oscuridad no era para ellos solo una fuente de temor, sino también una poderosa razón de ser, una invitación permanente a luchar por el orden en un mundo que, a sus ojos, estaba siempre a punto de despeñarse en el caos. Con el paso del tiempo, Ra dejó de ser un dios joven. El rey Sol envejecía sobre la tierra y los humanos ingratos comenzaron a conspirar contra él, murmurando en contra de su gobierno. Ra, herido por esta traición, convocó al resto de los dioses, incluido su padre, el Nun, para pedir consejo. Ellos le recomendaron que enviara su ojo, una manifestación de su propio poder, para castigar a los rebeldes. Ra se despojó de su ojo, que adoptó la forma de su hija, la diosa Hathor. Pero la ira del dios era tan intensa que ese ojo se transformó en algo mucho más temible. La diosa leona Sekhmet, cuyo nombre significa la poderosa. Sekhmet, expresión del lado más feroz y devastador del sol, descendió a la tierra. Su misión era clara: arrasar con la humanidad. Al comienzo, los hombres no fueron conscientes del error que habían cometido. Sekhmet, sedienta de sangre, empezó a exterminarlos por miles. Los antiguos textos la describen como un torrente imparable de furia, cuyo aliento abrasaba como el desierto y cuya mirada hacía marchitar toda vida. Desde lo alto, los demás dioses observaban horrorizados. Ra, al contemplar la matanza, se arrepintió de su decisión. El castigo había escapado de sus manos. Si Sekhmet seguía con su carnicería, no quedaría un solo ser humano con vida. Ra ordenó a la diosa detenerse, pero Sekhmet, embriagada por la violencia, era incapaz de escuchar. Para salvar a la humanidad, Ra ideó un ardid. Ordenó a sus servidores que prepararan una enorme cantidad de cerveza teñida con ocre rojo, de manera que se asemejara a la sangre. Aquel líquido, elaborado en tal abundancia que, según el mito, llegó a cubrir amplias llanuras, fue derramado sobre la tierra. Sekhmet,
al ver aquel mar rojo, creyó que era la sangre de sus víctimas. Devorada por la sed, comenzó a beber sin medida. Bebió tanto que terminó ebria y se quedó dormida, transformándose de nuevo en su aspecto original, la benigna Hathor. Al despertar, su sed de destrucción había desaparecido. La especie humana se salvó por un margen mínimo, gracias a un engaño divino y a una borrachera colosal. Esta historia nos deja una lección sutil. Incluso los dioses podían arrepentirse de sus decisiones, y a pesar de su enorme poder, el caos podía ser vencido no solo por la fuerza, sino también mediante la astucia. Después de la masacre y del rescate de los hombres, Ra, agotado y desilusionado, decidió que ya no estaba en condiciones de gobernar el mundo directamente. Había contemplado la malicia de los humanos, y aunque los había perdonado, su confianza en ellos se había quebrado. En lugar de seguir viviendo entre los mortales, el Rey Sol decidió elevarse al cielo para reinar desde la altura. El mito relata que Ra subió sobre el lomo de la vaca celeste, Nut, y ascendió al firmamento. Desde esa posición elevada podría seguir observando a la humanidad, pero ya no compartiría su misma tierra. Entregó la tarea del gobierno a la descendencia de Geb y Nut, inaugurando una línea de sucesión divina que comenzó con su nieto Osiris. Esta retirada de Ra del plano terrenal fue un acontecimiento clave en la mitología egipcia, pues sirvió para legitimar el poder del faraón. Aunque Ra ya no reinara en persona, su espíritu y su energía fluían a través del monarca. El faraón no era un soberano ordinario, era la encarnación de Horus, el dios halcón, que al morir se transformaba en Osiris, el dios de los difuntos. Esta dualidad establecía un vínculo directo entre el poder humano y lo divino. El faraón, como representante de Horus en la tierra, tenía la misión más trascendental de todas: mantener la Ma'at, el orden del cosmos. Cada vez que el faraón celebraba un rito, fundaba un templo o promulgaba una ley, participaba en el mismo acto de creación que Ra renovaba cada mañana. El faraón era el eslabón imprescindible entre el mundo de los hombres y el ámbito de los dioses. Su autoridad no se basaba en el simple derecho de nacimiento ni en la fuerza militar, sino en su conexión con el ciclo eterno de Ra y en su capacidad para impedir que el caos, el Isfet, se apoderara de la realidad. Tras el ascenso de Ra a los cielos, el gobierno terrenal de los dioses recayó en Osiris, primogénito de Geb y Nut. Osiris no era solo un rey, era el gran civilizador. Antes de su reinado, se decía que la humanidad vivía en un estado casi animal, luchando por sobrevivir en un entorno hostil. Osiris, junto con su hermana y esposa Isis, se propuso transformar esa condición. Osiris se convirtió en el primer maestro de los hombres. Les enseñó a labrar la tierra, una habilidad fundamental que cambió para siempre su modo de vida, pasando del nomadismo a la agricultura estable. Les mostró cómo arar, cómo sembrar trigo y cebada, sentando las bases materiales de la civilización. Los relatos cuentan que les enseñó a forjar herramientas, a desviar el agua del Nilo mediante canales para regar los campos y a cosechar sus productos. Les instruyó en el arte del vino y en la elaboración de la cerveza, dos elementos esenciales tanto en la vida cotidiana como en el culto religioso de Egipto. Pero Osiris no se limitó al sustento físico. También otorgó leyes y lenguaje, estableciendo las primeras normas de justicia y de convivencia. Bajo su mando, los seres humanos aprendieron a respetar la ley, a vivir en paz y a venerar a los dioses. Su reinado fue tan recto y próspero que se le consideró el modelo del soberano perfecto, un gobernante benévolo y sabio que se ganó el afecto y la fidelidad de su pueblo. Si estás escuchando este relato hasta este punto, espero que ya te hayas suscrito al canal. Soy el historiador nocturno y mi anhelo es formar una comunidad enorme de personas que aman la noche y el conocimiento. Miles de almas repartidas por el mundo, unidas por ese impulso profundo de aprender más, para comprenderse mejor a sí mismas y alcanzar una vida más plena. Siempre lo repito y lo subrayo. Conocer la historia es indispensable para no repetir los errores que otros cometieron antes que nosotros. Por eso quiero que reserves unos segundos para suscribirte y compartir este video con ese amigo apasionado por el saber. Y si de tu espíritu generoso nace la motivación de dejar un super gracias a este humilde narrador, será recibido con enorme aprecio. En cualquier caso, mi gratitud por el simple hecho de que compartas este momento es infinita. Ahora sí, continuemos con la historia. Después de haber civilizado Egipto, Osiris partió para recorrer otras regiones del mundo, llevando consigo el conocimiento, la agricultura y el orden.
Dejó a Isis como regente, y su gobierno marcó una era dorada de paz y prosperidad sin igual. Este tiempo de armonía y abundancia es lo que se conoce como la primera edad de oro de la humanidad, y se convirtió en el cimiento sobre el que se construyeron todos los mitos posteriores. Osiris se transformó en el símbolo de la vida, del crecimiento y del orden que solo era posible gracias al Nilo. Pero el éxito y la popularidad de Osiris encendieron una envidia voraz en su hermano menor, Seth. Seth, a diferencia de Osiris, era el dios del desierto, del caos y de la violencia. Mientras Osiris representaba la serenidad y la regularidad del Nilo, Seth encarnaba el ardor abrasador del desierto, la tormenta de arena que arrasa con todo. Los celos de Seth se convirtieron en un odio decidido. El relato más célebre sobre su complot describe cómo concibió un plan para asesinar a su hermano. Mandó fabricar un cofre magnífico, adaptado exactamente a las medidas del cuerpo de Osiris, adornado con oro y piedras preciosas. Luego, durante un banquete celebrado en honor de Osiris, Seth mostró el cofre ante los invitados y anunció que se lo regalaría a quien pudiera acomodarse perfectamente en su interior. Uno a uno, los asistentes intentaron recostarse en él, pero ninguno encajaba. Cuando llegó el turno de Osiris, confiado, se tendió dentro. En ese instante, Seth y sus aliados cerraron la tapa de un salto, la sellaron con plomo derretido y arrojaron el cofre al Nilo, enviando al rey y a la esperanza de Egipto corriente abajo, con la intención de que jamás se recuperara su cuerpo. Pero el plan de Seth no culminó ahí. Para asegurarse de que Osiris no pudiera regresar ni hallar descanso en el más allá, Seth localizó nuevamente el cofre, lo abrió y cortó el cuerpo de su hermano en 14 trozos, dispersando cada fragmento por todo Egipto para que nunca pudiera ser recompuesto. Este acto de mutilación no fue un simple asesinato, fue la consumación del Isfet, el caos en estado puro, un intento brutal de deshacer el orden construido. Al despedazar el cuerpo de Osiris, Seth trataba de anular la integridad del rey y con ello fracturar el reino justo que Osiris había forjado. La descomposición física del cuerpo era una imagen del desmoronamiento del orden que Seth ansiaba imponer. La muerte de Osiris fue un punto de quiebre. La noticia llegó hasta Isis, quien, desesperada y con el corazón destrozado, emprendió una búsqueda inagotable de las 14 partes del cuerpo de su esposo amado. Con este crimen, el reinado de los dioses se vio interrumpido por un acto de traición y dio comienzo a una de las sagas más conmovedoras de toda la mitología egipcia, una narración de amor, venganza y resurrección. Después del atroz crimen de Seth, el mundo se vio sumergido en el desorden. Sin embargo, una diosa con el alma rota y una determinación inquebrantable se negó a aceptar la derrota. Isis, la gran hechicera, la señora del trono, se lanzó a una búsqueda dolorosa e incansable. Su misión consistía en encontrar una a una las 14 partes del cuerpo descuartizado de Osiris. Se cuenta que Isis, transformada en un milano, un ave de presa asociada tanto con la protección como con el luto, sobrevoló todo Egipto, desde el delta hasta las tierras del sur. Mientras surcaba el cielo lloraba, y de sus lágrimas nacieron las aguas del Nilo, colmando los canales con el dolor de su pérdida. No estaba sola en esta empresa. Su hermana Neftis, diosa de los ritos funerarios y guardiana del hogar, que además era esposa de Seth, decidió ayudarla. Horrorizada por la crueldad de su marido, Neftis se puso del lado de Isis, demostrando una lealtad más poderosa que el lazo conyugal. Poco a poco, Isis y Neftis fueron localizando los miembros de Osiris. Recorrieron todo el país, recuperando los fragmentos dispersos. En cada lugar donde encontraban una parte del cuerpo, se levantaba un santuario o una tumba simbólica en su memoria. Esta tradición explica por qué existían tantos cenotafios y lugares de culto dedicados a Osiris a lo largo del territorio egipcio. El último fragmento en ser hallado fue el pene, que había sido devorado por un pez del Nilo. No pudieron recuperarlo, pero el poder mágico de Isis era tan grande que fue capaz de modelar un sustituto de arcilla. Este detalle resulta esencial. Aunque el cuerpo no estaba entero, la magia de Isis bastó para superar esa carencia. Con este gesto, Isis se convirtió en la figura por excelencia de la esposa y madre protectora, dispuesta a desafiar incluso a la muerte para salvaguardar a quienes ama. Una vez reunidos los 14 pedazos del cuerpo de Osiris, Isis afrontó un nuevo reto. Debía hacer que su esposo viviera de nuevo, aunque fuera el tiempo suficiente para concebir un heredero.
Ella y Neftis llevaron a cabo un acto de magia colosal con la colaboración de Anubis, el dios de cabeza de chacal, hijo de Neftis y Osiris, que en este mito asume el papel de patrón de los ritos funerarios. Entre las tres divinidades recompusieron el cuerpo de Osiris, lo embalsamaron y lo envolvieron con vendas de lino, creando así la primera momia. Este fue el origen legendario del proceso de momificación, un ritual que los egipcios repetirían durante milenios para garantizar la vida en el más allá. Una vez preservado el cuerpo, Isis, retomando su forma de Milano, batió sus alas sobre la momia de Osiris, insuflando al cadáver el aliento de la vida. Gracias a ese acto de magia se unió a su esposo por última vez. De esa unión milagrosa, Isis concibió a Horus. Horus nació en una región de pantanos en el delta, un paraje oculto y protegido de la maldad de Seth. Allí, escondido, Isis lo crió en secreto, lejos de los dioses y de su tío, para que creciera lo suficiente y se volviera capaz de vengar a su padre. La vida, la muerte y la resurrección momentánea de Osiris no solo se convirtieron en la base del mito de la vida después de la muerte, sino que también sirvieron para justificar el derecho de su hijo Horus a ser el rey legítimo de Egipto y poner fin al dominio caótico de Set. La historia del nacimiento de Horus es, en el fondo, la historia de la esperanza, la victoria del orden sobre el caos y la de una madre que se enfrentó a dioses y a la propia muerte por el futuro de su hijo. Tras crecer oculto en los pantanos del delta, Horus se convirtió en un joven dios fuerte y decidido, dispuesto a reclamar el trono de su padre. El conflicto por la corona no se resolvió con una sola batalla, sino a través de una larga serie de combates, engaños y juicios que se prolongaron durante 80 años. Este drama cósmico, recogido en el mito de los contendientes de Horus y Seth, se desarrolló ante un tribunal de dioses presidido por Ra. En este juicio, Horus representaba la Mad, es decir, el orden legítimo y la justicia. Era el heredero natural de Osiris, el gran civilizador. Seth, en cambio, encarnaba el Isfet, el caos y la violencia. Sostenía que el trono le pertenecía por derecho de conquista, pues había eliminado a su hermano. Las batallas entre Horus y Seth fueron intensas y despiadadas. En uno de los enfrentamientos, Seth logró arrancarle el ojo izquierdo a Horus. Este ojo, conocido como el ojo de Horus o Udiat, fue dividido en 6 partes y arrojado al río. Con el tiempo, el dios de la sabiduría, Thoth, lo recuperó, lo recompuso y se lo devolvió a Horus. A partir de entonces, ese ojo restaurado se convirtió en un amuleto poderosísimo, símbolo de curación, protección y plenitud. Pero el conflicto no se libró únicamente con la fuerza. La astucia también jugó un papel central. En un episodio muy conocido, Seth intentó burlar a Horus durante una carrera de barcas. Mandó fabricar una barca de piedra, convencido de que sería más sólida que la embarcación de madera de Horus. Pero en cuanto la barca de Seth tocó el agua, se hundió de inmediato, lo que provocó las burlas y el desprecio del resto de los dioses. En otro momento, Seth intentó deshonrar a Horus públicamente, pero Thoth intervino y ayudó a Horus a defenderse con argumentos ingeniosos. Con el paso del tiempo, el propio tribunal de dioses se dividió. Ra, en particular, tendía a favorecer a Seth, reconociendo la magnitud de su poder y la importancia de su fuerza. Ra era una deidad del orden, pero también del sol abrasador del mediodía, una energía que podía resultar destructiva. El caos que representaba Seth, aunque peligroso, se consideraba necesario para mantener el equilibrio. Aún así, Isis no se rindió. Utilizó su magia para influir en las decisiones de los dioses, llegando incluso a engañar a Ra para que se inclinara hacia el lado de su hijo. El tribunal, exhausto por décadas de litigio, decidió buscar una resolución definitiva. En medio de este torbellino de violencia y engaños, un dios se mantuvo fiel a su papel de mediador y guardián de la justicia. Thoth, el dios de la escritura, la sabiduría y la magia. Thoth era el escriba divino, el que registraba los juicios y las decisiones de la asamblea de dioses. Su función iba mucho más allá de la de un simple notario celestial. Era el árbitro moral, el encargado de que la verdad y la equidad prevalecieran. Durante el conflicto entre Horus y Seth, Thoth fue la voz de la razón. Desenmascaraba las artimañas de Seth, restauraba el ojo de Horus y en general se ocupaba de mantener el orden dentro del tribunal divino. Era responsable de anotar los testimonios y las pruebas, garantizando que cada argumento fuera escuchado y valorado con justicia.
Sin Thoth, el juicio habría degenerado en una disputa caótica. Su presencia otorgaba peso y legitimidad a los veredictos de los dioses. Finalmente, después de 80 años de enfrentamientos, el tribunal emitió su fallo definitivo. La balanza se inclinó a favor de Horus. Aunque Seth representaba una fuerza necesaria, solo Horus podía reinar en conformidad con la Ma'at. Él era la encarnación del orden, el sucesor legítimo y el vengador de su padre. Seth, pese a su derrota, no fue destruido. Se le asignó un lugar en la barca solar de Ra, donde continuaría desempeñando su función como defensor del sol, combatiendo cada noche a la serpiente Apophis. De este modo se estableció que el caos no podía extinguirse del todo, solo mantenerse a raya. Con la victoria de Horus, se consolidó la autoridad del faraón en el plano terrenal. Horus se convirtió en el modelo del rey vivo. Cada nuevo faraón, al subir al trono, pasaba a ser la personificación de Horus, el dios que había restaurado la paz y la estabilidad. Al morir, ese mismo faraón se transformaba en Osiris, el monarca del inframundo. Esta dualidad conformó un ciclo perfecto del poder. El faraón vivo garantizaba el orden entre los hombres, y el faraón muerto garantizaba el orden entre los muertos. El conflicto entre Horus y Seth no solo resolvió una disputa por la sucesión, sino que se convirtió en el mito fundacional de la legitimidad política de los faraones y en una narración eterna sobre el triunfo de la justicia sobre el desorden. El mito de Osiris y Horus no era simplemente una narración apasionante, era el cimiento teológico de la autoridad política en el antiguo Egipto. La figura del faraón no se concebía como la de un gobernante humano cualquiera. La realeza egipcia se apoyaba en una compleja doctrina dual que vinculaba directamente al faraón con el mundo divino. En vida, el faraón era considerado la encarnación de Horus, el dios halcón, hijo de Osiris y vengador de su padre. Horus simbolizaba el orden, la justicia y el poder legítimo sobre la tierra. Cuando el faraón asumía el trono, adoptaba un nombre de Horus y con él la misión de preservar la Ma'at, el equilibrio cósmico. Esto implicaba que solo el faraón estaba plenamente capacitado para dialogar con los dioses y asegurar su favor. Su función no se limitaba a gobernar a los hombres, también debía proteger a la humanidad de las fuerzas del Isfet, el caos, y garantizar la continuidad del ciclo de la vida, representado por la crecida del Nilo y por el viaje diario del Sol. El faraón, en su condición de Horus vivo, actuaba como mediador entre el plano divino y el humano, y su legitimidad no dependía solo de la sangre o de la fuerza militar, sino sobre todo de esta conexión sagrada. Pero la divinidad del faraón no se disolvía con la muerte. Al morir, el rey abandonaba su aspecto de Horus y pasaba a convertirse en Osiris, señor del inframundo. Este tránsito era el objetivo principal de los vastos y complejos rituales funerarios. Al transformarse en Osiris, el faraón fallecido aseguraba su lugar en el más allá y, algo aún más importante, permitía que su heredero, el nuevo monarca, encarnara a Horus, perpetuando así la continuidad del orden. Este ciclo de Horus vivo y Osiris muerto creaba una cadena ininterrumpida de poder divino, justificando la monarquía por toda la eternidad y convirtiendo al faraón en un ser destinado a perdurar. La muerte del rey no era su final, sino la culminación de su trayecto divino. Esta teología no se quedaba en la abstracción. Impregnaba la propaganda, el arte y los monumentos. La historia egipcia está llena de ejemplos que muestran cómo los faraones se apoyaban en estos mitos para legitimar su dominio. Narmer, considerado por muchos historiadores como el unificador mítico de Egipto, es un caso paradigmático. En la paleta de Narmer, un objeto ceremonial fechado alrededor del Tensisteclmio aparece representado en uno de los lados golpeando a un enemigo. Sobre su cabeza se ve al dios Horus en forma de halcón, posado sobre un símbolo que alude al Bajo Egipto, indicando que Horus aprueba y supervisa la victoria. En otra escena, el propio Narmer aparece como un toro poderoso, símbolo de la fuerza aplastante del faraón. Este programa visual no deja margen a la duda. La unificación de Egipto no fue solo un hecho político, sino un triunfo sagrado, la victoria de Horus Narmer sobre el caos. Otro ejemplo revelador es el joven faraón Tutankamón. Aunque su reinado no se distinguió por grandes hazañas militares, la importancia de su tumba es colosal. El hallazgo de su sepulcro intacto en 1922 proporcionó una visión única de las creencias funerarias. Los rituales de momificación, las ofrendas y los numerosos objetos enterrados con él tenían un único objetivo: asegurar su metamorfosis en Osiris,
Su máscara funeraria, con su rostro sereno y sus atributos divinos, no representaba únicamente al joven rey, sino su identidad como Dios soberano. Toda la tumba funcionaba como un mapa para su recorrido por el más allá, de modo que su Ka y su Ba pudieran unirse con Osiris y continuar una existencia eterna. La tumba de Tutankamón es la prueba palpable de que el rito funerario no era una simple despedida, sino un acto central de la teología real. Por último, el reinado de Ramsés II, un faraón poderoso del Imperio Nuevo, ilustra a la perfección cómo la propaganda podía apoyarse en la ideología sagrada. En la famosa batalla de Kadesh, tras Ramsés se enfrentó al ejército hitita. Aunque el resultado real fue un empate, Ramsés lo inmortalizó en los muros de sus templos como una victoria total. En los relieves de Abu Simbel se le ve enfrentándose en solitario a miles de enemigos, con la ayuda directa de los dioses. Se lo representa en su carro, disparando flechas sin cesar, mientras Amon-Ra le insufla valor y fuerza. El mensaje no es el de un simple general, sino el de un ser divino, un Horus encarnado, que protegido por los dioses derrota a las huestes del caos. Los textos narran que, acorralado, Ramsés clamó a Amón, quien le respondió con una frase memorable: «Yo te he dado la fuerza de un dios». Esta construcción simbólica reafirmaba su papel como rey dios sobre la tierra. Para los antiguos egipcios, la muerte no equivalía al fin de la existencia, sino a un tránsito hacia otra forma de vida. Sin embargo, este paso no era algo sencillo, pues la concepción del ser era mucho más compleja que la que solemos manejar hoy. No creían en una única alma, sino en diversas partes que debían volver a unirse en el más allá para alcanzar la verdadera inmortalidad. Podemos imaginar al ser humano como un rompecabezas sagrado. La pieza principal era el Ka, la fuerza vital o energía que animaba a la persona. Nacía junto al individuo y lo acompañaba durante toda su vida. El Ka hacía posible comer, beber y respirar. Era la chispa divina que distinguía a un cuerpo vivo de uno inerte. Tras la muerte, el Ka necesitaba un refugio, un lugar donde reposar y recibir ofrendas. Por esta razón se construían tumbas y se esculpían estatuas funerarias para ofrecerle al Ka un espacio donde residir. Las ofrendas de alimentos y bebidas que se depositaban en las tumbas no estaban destinadas al cuerpo físico, sino a nutrir el Ka en la otra vida. Otra parte fundamental era el Ba, que puede entenderse como la personalidad o la psique del individuo. El Ba era aquello que hacía a cada persona única. Tenía la capacidad de desplazarse libremente, viajando entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se lo representaba como un pájaro con cabeza humana, y su movilidad le permitía visitar la tierra durante el día y regresar a la tumba por la noche. Si el Ba no encontraba su cuerpo, se perdía para siempre, lo que subraya la importancia de preservar el cadáver mediante la momificación. El Ash, o Ak, era la tercera parte crucial del alma y representaba el espíritu glorificado o transfigurado. No se poseía desde el nacimiento, se alcanzaba tras una muerte ritual y un juicio exitoso ante Osiris. Solo quien era declarado justo de voz podía convertirse en Aj. Este aspecto del ser era inmortal y atemporal, y garantizaba la vida eterna. Además de estas tres partes principales, los egipcios creían en la sombra, Sheut, que era como una versión oscura del propio individuo, y en el nombre, Ren, que contenía la esencia de la identidad. Si el nombre de alguien era borrado de inscripciones y monumentos, como le ocurrió a Akenatón, su existencia en la otra vida quedaba gravemente amenazada. Cada uno de estos componentes era indispensable para la continuidad del ser en el más allá. La muerte significaba un estado de desintegración en el que estas partes se separaban. El objetivo de los ritos funerarios era reunificarlas, permitiendo que la persona pudiera vivir para siempre. El proceso de momificación no era solo una técnica para conservar el cuerpo, sino un acto sagrado destinado a asegurar que las partes del alma pudieran reconocerse y reunirse en el otro mundo. Sin un cuerpo íntegro, el Ka no tenía morada y el Ba no podía localizarlo para regresar. El procedimiento completo duraba unos 70 días. Los sacerdotes, disfrazados con la máscara de Anubis, el dios con cabeza de chacal, dirigían las ceremonias. El primer paso, y el más importante, era la extracción de los órganos internos. Se practicaba una incisión en el costado del cuerpo y se retiraban el hígado, los intestinos, el estómago y los pulmones. Estos órganos no se desechaban, eran cuidadosamente embalsamados y colocados en vasijas especiales, los vasos cánopos, cada uno coronado con la cabeza de uno de los 4 hijos de Horus,
encargados de protegerlos. Duamutef, con cabeza de chacal, protegía el estómago. Quebecsenuef, con cabeza de halcón, custodiaba los intestinos. Hapi, con cabeza de babuino, guardaba los pulmones. Amset, con cabeza humana, protegía el hígado. El corazón se dejaba en su sitio, pues era considerado el asiento de la mente y de las emociones, y resultaba indispensable para el juicio final. El cerebro, en cambio, se extraía por la nariz con un gancho y se desechaba, ya que no se le atribuía ninguna función esencial. A continuación se realizaba la deshidratación del cuerpo. Se cubría el cadáver con natrón, una sal mineral natural, y se dejaba reposar durante unos 40 días. El natrón absorbía toda la humedad, impidiendo la putrefacción. Una vez seco, el cuerpo se lavaba y se ungía con aceites aromáticos y resinas perfumadas. El laborioso proceso de vendaje era al mismo tiempo minucioso y ritual. Se utilizaban centenares de metros de lino, y entre las capas se colocaban amuletos y joyas mágicas para proteger al difunto en su larga travesía. Cada amuleto tenía un propósito concreto, como el escarabajo del corazón, colocado sobre el pecho para evitar que el corazón declarara en contra del difunto durante el juicio. Al final, la momia se introducía en uno o varios sarcófagos, lista para emprender su viaje al inframundo, preparada para reunificar sus partes y alcanzar la eternidad. Para el alma recién fallecida, el viaje hacia la otra vida comenzaba en el Duat, el inframundo egipcio. Este lugar no era un espacio estático al estilo del Hades griego, sino un reino vasto y cambiante, una especie de reflejo distorsionado del mundo terrenal que el alma debía atravesar. Era el dominio de Osiris, el rey de los muertos, y estaba dividido en 12 secciones u horas, que correspondían al trayecto nocturno del sol en su barca. El alma, ahora con su Ka y su Ba reunidos, necesitaba una guía para cruzar este territorio peligroso. Esa guía la proporcionaban los textos funerarios, sobre todo lo que conocemos como el Libro de los Muertos. En realidad, este libro era una colección de conjuros, fórmulas mágicas y representaciones que se escribían en papiros, en los vendajes de las momias o en las paredes de las tumbas. Su finalidad consistía en otorgarle al difunto el conocimiento necesario para esquivar peligros y superar pruebas. A lo largo de las 12 horas del Duat, el alma debía enfrentar diversos obstáculos y guardianes. Cada región tenía sus desafíos específicos, lagos de fuego, donde el alma debía cruzar aguas ardientes sin ser consumida. Los conjuros del Libro de los Muertos indicaban las palabras precisas para atravesarlos: serpientes gigantes y demonios, guardianes monstruosos que bloqueaban el paso. El difunto debía conocer sus nombres y pronunciar la fórmula correcta para calmarlos o amenazarlos. Zonas desoladas, verdaderos páramos de arena y oscuridad, donde la barca del alma tenía que ser arrastrada por divinidades para seguir adelante. El viaje por el Duat recordaba constantemente que la vida posterior a la muerte no se obtenía por el simple hecho de fallecer, había que conquistarla. Era una prueba de sabiduría, fe y rectitud que solo los dignos lograban completar. Si el alma conseguía superar estas regiones, llegaba al momento culminante, el juicio final. Esta última prueba se celebraba en la Sala de las Dos Verdades, el lugar del juicio ante el tribunal de Osiris. Allí el difunto comparecía ante 42 jueces divinos. Debía recitar la llamada confesión negativa, una lista de faltas que aseguraba no haber cometido. No he matado, no he robado, no he mentido, y así sucesivamente. Esta fórmula de inocencia demostraba que el difunto había llevado una vida acorde con los principios de Maat, la verdad y el orden. El momento decisivo del juicio era la pesada del corazón. El corazón del difunto, para los egipcios, el centro de la conciencia y la moral, se colocaba en uno de los platillos de una balanza. En el otro platillo se ponía la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la justicia. Anubis, con su cabeza de chacal, era el encargado de ajustar la balanza, mientras Tot, con cabeza de ibis, anotaba cuidadosamente el resultado. Si el corazón era tan ligero como la pluma, significaba que el difunto había vivido con rectitud y merecía la vida eterna. Pero el peligro acechaba muy cerca. A los pies de la balanza aguardaba Amit, una criatura híbrida con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo. Si el corazón resultaba más pesado que la pluma, cargado de culpa y de desorden, Amit lo devoraba. Ser tragado por Amit suponía la aniquilación absoluta, la segunda muerte, el castigo más temido, porque el alma quedaba borrada para siempre. Si, en cambio, el corazón superaba la prueba, el difunto era proclamado justo de voz y se le permitía entrar en el campo de juncos,
una versión idealizada del Valle del Nilo, un paraíso donde viviría en calma eterna. Este juicio no se concebía como una pura condena, sino como una confirmación, la etapa final de una vida dedicada a la Ma'at. Era la prueba suprema que garantizaba que la eternidad solo fuera alcanzada por quienes habían abrazado el orden y la verdad. La religión oficial de los faraones y del clero, con sus rituales solemnes, sus sacrificios a gran escala y sus templos monumentales, podía parecer algo lejano e inaccesible para el ciudadano común. La vida de un sacerdote del templo de Karnak no se parecía en casi nada a la de un campesino que cultivaba a las orillas del Nilo. Para la mayoría de los egipcios, la religión se vivía en el hogar, en el campo y en las pequeñas decisiones cotidianas. La religión popular era un conjunto de creencias prácticas, íntimas y personales, orientadas sobre todo a proteger a la familia y asegurar la prosperidad. Mientras el faraón y los sacerdotes se preocupaban por el destino del cosmos y por el viaje del sol, la gente común centraba su atención en problemas concretos: la salud de un hijo, la seguridad de la casa, el buen resultado de la cosecha. Los fieles no podían entrar en los santuarios interiores de los templos, reservados exclusivamente a la realeza y al clero. Por ello, desarrollaron sus propios medios de contacto con lo divino. El uso de amuletos era una costumbre básica. Los egipcios estaban convencidos de que esos pequeños objetos cargados con la fuerza de los dioses podían alejarlos del peligro. Había amuletos de todo tipo, desde el popular Udiat, el ojo de Horus, que servía contra el mal de ojo y las enfermedades, hasta el escarabajo sagrado, símbolo de resurrección y renacimiento. Los llevaban colgados al cuello, atados al brazo, cosidos en la ropa o incluso tatuados en la propia piel. Eran su armadura mágica ante el caos y los espíritus hostiles. También eran frecuentes las estatuillas de dioses en las casas. No se trataba de colosos de piedra como los de los templos, sino de pequeñas figuras de arcilla o madera. Se colocaban sobre altares domésticos, ante los que se presentaban ofrendas de alimentos, bebidas o incienso. Esos altares eran el canal por el cual los egipcios se comunicaban con lo divino. Pedían favores a los dioses y rendían homenaje a sus antepasados. La religión popular se basaba en una relación directa y pragmática con el mundo espiritual. No dependía tanto de escritos sagrados complejos, sino de la tradición oral, de los rituales familiares y de la magia cotidiana, todo orientado a garantizar la supervivencia día a día. Aunque las grandes deidades como Ra, Osiris o Isis dominaban la religión estatal, la gente sencilla recurría a menudo a un conjunto de dioses más cercanos y domésticos, especialistas en la protección del hogar y de la vida familiar. Entre los más venerados se encontraban Bes y Taweret. Bes era una figura singular. Se lo representaba como un enano de cuerpo robusto, barba espesa, rostro ancho, ojos saltones y a menudo con la lengua fuera. A pesar de su apariencia cómica y casi grotesca, era un guardián feroz. Era el dios de la diversión, de la música y de la danza, pero por encima de todo, era el protector del hogar. Los egipcios creían que Bes espantaba a los demonios y a los espíritus hostiles que intentaban colarse en las casas. Era el defensor de los niños y de las mujeres en el momento del parto. Las figurillas de Bes se colocaban en las puertas o cerca de las camas de los pequeños para asegurar su descanso y su seguridad. Taweret, la diosa con cuerpo de hipopótamo, patas de león y cola de cocodrilo, era otra protectora decisiva para la familia. A pesar de su aspecto intimidante, Taweret, cuyo nombre significa la grande, era una figura profundamente benévola. Se la invocaba sobre todo para resguardar a las embarazadas y a los recién nacidos. En una época en que dar a luz implicaba un gran riesgo, las mujeres embarazadas veían en Taweret a su aliada suprema. Amuletos y estatuillas de esta diosa se distribuían por la casa, especialmente en los cuartos donde se daba a luz, para propiciar un parto seguro y la salud de madre e hijo. Se pensaba que el aspecto feroz de Taweret era necesario para ahuyentar a los demonios que intentaban dañar a los niños o a las madres. Bes y Taweret eran la cara cercana y afectuosa de la mitología egipcia. No gobernaban el sol ni el inframundo, pero eran las deidades en las que la población confiaba para sobrevivir en lo cotidiano. Su enorme popularidad demuestra que, para los egipcios, la religión no era un asunto distante reservado a los templos y a los faraones, sino un tejido de prácticas adaptadas a las necesidades reales de cada familia, protegiendo lo más valioso, el hogar y los suyos. Para los antiguos egipcios, la magia no era un espectáculo de ilusionismo, ni una fuerza antinatural opuesta a las leyes del mundo.
La magia, llamada Heka, era una energía cósmica fundamental, una de las primeras realidades que existieron en el universo, incluso antes que muchos dioses. Heka era el poder mismo de la creación, la fuerza que hacía posible que las divinidades realizaran su voluntad. Debemos imaginarla no como algo sobrenatural, sino como una ciencia del cosmos, la tecnología con la que dioses y, en menor medida, humanos podían interactuar con la realidad. Los egipcios creían que el dios Heka era al mismo tiempo una divinidad y la personificación de esa fuerza mágica. A veces se lo representaba asistiendo a Ra en su trayecto nocturno. Todo ritual se apoyaba en su energía. Cuando un sacerdote recitaba un hechizo o un médico aplicaba un remedio, no estaban suplicando un milagro, sino activando el poder de Heka para modificar el mundo. Era una forma de conocimiento, una especie de física sagrada. El uso de Heka era esencial para sostener la Ma'at, el orden del universo. Los sacerdotes empleaban rituales mágicos para asegurar que el sol volviera a salir cada mañana y que el Nilo continuara su ciclo de crecida. A nivel individual, la gente común usaba la magia para protegerse de enfermedades, de espíritus malignos y de los peligros de la vida diaria. Amuletos, figurillas y fórmulas inscritas en papiros médicos eran instrumentos de Heka. No bastaba con rezar a una deidad. Era necesario utilizar los medios correctos para activar su poder. La magia era una herramienta activa, una forma de colaborar en el mantenimiento del orden del mundo. Los mitos no eran simples relatos del pasado, constituían el fundamento de la vida cotidiana. Las leyendas de Osiris y del Nilo se experimentaban y se festejaban con cada ciclo agrícola. El Nilo era, efectivamente, un río, pero también una manifestación del dios Hapi, la divinidad de la inundación que traía el limo negro y fecundo. Cada año, cuando comenzaba la crecida, se celebraban rituales para garantizar que la inundación fuera propicia. Los sacerdotes ofrecían sacrificios y entonaban conjuros para llamar a Hapi, el señor de las aguas. El acto de sembrar era, en sí mismo, un rito sagrado que unía a los campesinos con el mito de Osiris. Enterrar las semillas en el suelo equivalía a repetir el entierro de Osiris, una muerte imprescindible para que la vida brotara después. Las semillas que germinaban y crecían se entendían como un reflejo directo de la resurrección de Osiris, su victoria sobre la muerte y el caos. La cosecha, a su vez, era una fiesta de la vida y la abundancia, una reafirmación del triunfo del orden. La gente celebraba con ofrendas y festivales en honor a Osiris, agradeciéndole los frutos de la tierra. La existencia de un egipcio estaba marcada por rituales desde el nacimiento hasta la tumba. Las mujeres embarazadas se protegían con amuletos y ritos dedicados a Bes y Taweret, para asegurar un parto exitoso. Los niños eran salvaguardados mediante cantos mágicos y amuletos contra el mal de ojo. Los rituales funerarios, desde la momificación hasta la ceremonia de la apertura de la boca, que devolvía al difunto la capacidad de comer, respirar y hablar en el otro mundo, eran actos de Heka. Nada de esto se hacía por pura costumbre. Eran los medios que los egipcios consideraban indispensables para mantener el equilibrio desde la escala del cosmos hasta el rincón más humilde de su hogar. La mitología egipcia no fue nunca un sistema rígido. Con el paso de los siglos y los cambios en el poder político, su teología evolucionó y se reconfiguró. Un fenómeno central en esta transformación fue el sincretismo, el proceso mediante el cual deidades locales se combinaban con otras más importantes, creando dioses compuestos con poderes acumulados. En la mayoría de los casos, esto no significaba la desaparición de los dioses antiguos, sino una superposición de identidades que se reforzaban mutuamente. El ejemplo más destacado de sincretismo es la unión de Amón y Ra durante el Imperio Nuevo. Amón había sido originalmente un dios local de Tebas, una ciudad de importancia secundaria al inicio de la historia egipcia, pero con el ascenso de las dinastías tebanas, su prestigio creció de manera prodigiosa. Los faraones de Tebas, al consolidar su poder en todo Egipto, elevaban a Amón, su dios tutelar, a la cima del panteón. En lugar de destronar a Ra, el gran dios solar venerado desde hacía milenios, lo fusionaron con Amón. Así nació Amón-Ra, rey de los dioses. Esta nueva deidad reunía el poder creador y luminoso de Ra con el carácter misterioso y oculto de Amón, cuyo nombre significa precisamente el oculto. Era un dios solar, pero también una fuerza intangible que se manifestaba en el aire y en la creación misma. Su culto se extendió por todo el país,
y su templo en Karnak llegó a ser el complejo religioso más grande y rico del mundo antiguo. Los faraones se proclamaban hijos de Amón-Ra, reforzando así su legitimidad. Este tipo de fusión no fue un caso aislado. También surgieron dioses compuestos como Tas-o-Kar-Osiris, una divinidad funeraria que combinaba al creador de Menfis, al dios necrótico de Saqqara y al rey de los muertos, reuniendo en una sola figura los poderes de la creación, la muerte y la resurrección. Del mismo modo, Sobek-Ra unía al dios cocodrilo de la fertilidad y la furia con el sol, mezclando la fuerza del río y el brillo del astro. El sincretismo respondía a motivos políticos y religiosos. Permitía que dioses locales mantuvieran su importancia en un imperio unificado, mientras la religión estatal se hacía más compleja y universal. Era una forma eficaz de integrar nuevas tradiciones y asegurar la cohesión de un reino en constante cambio, demostrando la flexibilidad y la capacidad de adaptación de la teología egipcia a lo largo de los siglos. La evolución teológica de Egipto tuvo un punto de ruptura radical con el faraón Akenatón, que gobernó durante la dinastía 18. Akenatón, cuyo nombre original era Amenhotep, emprendió una reforma religiosa sin precedentes. Intentó abandonar el politeísmo tradicional para imponer el culto exclusivo a un solo dios, Atón. Este proyecto revolucionario cuestionó siglos de tradición y más tarde fue recordado como la herejía de Amarna. Atón era el disco solar, pero Akenatón lo convirtió en la única deidad creadora del universo. El culto a Atón se apoyaba en la idea de que la luz y el calor del sol eran la fuente única de la vida y que ese poder se manifestaba en el disco radiante que dominaba el cielo. Akenatón se presentó a sí mismo como el único mediador entre Atón y la humanidad, rompiendo con la concepción milenaria de que los faraones eran formas de Horus y de Osiris, y de que los sacerdotes eran los intermediarios habituales con la divinidad. Esta reforma tuvo profundas consecuencias políticas y artísticas. Akenatón mandó cerrar o desmantelar los templos de las deidades tradicionales y borrar sus nombres de muros y monumentos, en especial el de Amón-Ra, el poderoso dios de Tebas. Además, fundó una nueva capital, Ajetatón, la actual Amarna, en una región desértica alejada de los antiguos centros sagrados, con el fin de empezar desde cero. El arte de esta época cambió de forma drástica. Dejando atrás las figuras rígidas y formales, se adoptó un estilo más naturalista e íntimo. Akenatón y su familia se representaban con cráneos alargados, rostros finos, vientres prominentes y gestos afectuosos. Era una estética que reflejaba la nueva doctrina, centrada en la relación personal del faraón con su dios. A pesar de lo audaz de su propuesta, el experimento de Akenatón tuvo una vida corta. Hubo varias razones para que el culto a Atón no echara raíces. En primer lugar, la oposición de los sacerdotes de Amón-Ra fue implacable. La reforma de Akenatón les arrebató su enorme poder económico, su influencia política y su prestigio social. Al borrar a sus dioses, el faraón los atacaba no solo en sus creencias, sino también en su sustento. En segundo lugar, el nuevo culto no conectó con la religiosidad popular. La religión tradicional ofrecía un panteón variado, con divinidades para cada aspecto de la vida diaria. Bes para los niños, Taweret para el parto, Osiris e Isis para asegurar la vida eterna. El culto a Atón se mostraba abstracto y distante. Era una teología unidimensional. Atón no era un dios cercano con quien el pueblo pudiera relacionarse directamente. Solo el faraón tenía acceso a él, lo que dejaba a las masas espiritualmente aisladas. Además, el monoteísmo de Akenatón entraba en conflicto con la tradicional concepción egipcia del más allá. Muchos se angustiaban ante la posibilidad de perder el complejo sistema de juicio, protección y resurrección que había dado sentido a la muerte durante milenios. En tercer lugar, la reforma coincidió con un periodo de inestabilidad política. Akenatón se concentró tanto en su revolución religiosa que descuidó las relaciones exteriores y la defensa del país, lo que condujo a la pérdida de territorios y a un clima de caos interno. Tras su muerte, la prioridad inmediata fue restaurar el orden. Sus sucesores, especialmente su joven hijo Tutankamón, se apresuraron a revertir todas sus medidas. Los templos de Amón-Ra fueron reabiertos y el nombre de Akenatón fue borrado de inscripciones y monumentos. Buscaron así eliminarlo de la memoria histórica, un castigo que para un egipcio equivalía a la destrucción total del ser. El proyecto de Akenatón fue un episodio singular, el intento de un solo hombre por redefinir la religión y el poder. Aunque no triunfó,
Su legado muestra hasta qué punto las creencias tradicionales estaban arraigadas y cómo, para los egipcios, un panteón múltiple y complejo resultaba más vital y significativo que un dios único y lejano. Después de más de 3000 años de historia, la civilización egipcia, tal como la conocemos, se vio sacudida por un cambio colosal con la llegada de los griegos y más tarde de los romanos. Con la conquista de Alejandro Magno en el año 332 a.C., Egipto se transformó en un reino helenístico gobernado por la dinastía tolemaica. Este momento no supuso la desaparición inmediata de la mitología egipcia, sino el comienzo de un complejo proceso de mezcla cultural y religiosa que le dio nuevas formas. Los ptolomeos, aunque eran griegos, comprendieron que para gobernar a un pueblo tan antiguo debían respetar y asumir sus tradiciones. Faraones como Ptolomeo I y Ptolomeo II se presentaban ante sus súbditos con las vestiduras tradicionales de los faraones egipcios. Construían templos siguiendo el estilo arquitectónico local y se esforzaban por fundir las creencias griegas con las egipcias. De esta necesidad de cohesión surgió uno de los cultos más llamativos del período, el culto a Serapis. Serapis fue una deidad compuesta, creada deliberadamente para ser aceptable tanto para griegos como para egipcios. Su nombre combinaba el de Osiris con el de Apis, el toro sagrado venerado en Memphis. Osiris personificaba la muerte y la resurrección, mientras que Apis era símbolo de fertilidad y vigor. Sin embargo, Serapis no era solo un dios egipcio disfrazado. Se le dotó también de atributos griegos: la barba majestuosa de Zeus, la corona de laurel de Apolo y el semblante sereno y sabio de Asclepio, dios de la medicina. A menudo se lo representaba con Cerbero, el perro de 3 cabezas del Hades, a sus pies, un guiño directo a la mitología griega del inframundo. El culto a Serapis no se limitó a Egipto. Su fama se extendió por todo el Mediterráneo. Se erigieron templos en su honor en Atenas, en Roma e incluso en regiones lejanas, como la Britania romana. Este fenómeno revela la extraordinaria capacidad de la mitología egipcia para trascender sus fronteras. Serapis resumía la fertilidad, la prosperidad y, sobre todo, el dominio sobre la vida y la muerte. Era una divinidad sincrética, reconocible para todos. El culto a Serapis demuestra cómo la religión egipcia supo adaptarse y mezclarse con otras tradiciones, conservando su esencia central de muerte y resurrección, pero revestida ahora con rasgos griegos y romanos. A pesar del éxito de figuras como Serapis, el final de la vieja religión egipcia se volvió inevitable. Con la expansión del Imperio Romano y, sobre todo, con la difusión del cristianismo, la antigua fe de los faraones fue perdiendo terreno. El monoteísmo cristiano, centrado en un único Dios y en la salvación a través de la fe, se oponía directamente al politeísmo egipcio y a sus compuestos rituales. La persecución de los cultos paganos por parte de varios emperadores cristianos resultó devastadora. Los rituales en los templos fueron prohibidos y los sacerdotes perseguidos. Los templos, que durante milenios habían sido el corazón religioso y cultural del país, fueron abandonados o reconvertidos en iglesias. El último santuario pagano en clausurarse fue el templo de Philae, cerrado oficialmente en el año 535 d.C. Su cierre marcó el final de la religión egipcia como práctica viva. Pero junto con esta decadencia religiosa se produjo algo aún más trágico: la pérdida del conocimiento de los jeroglíficos. Los últimos sacerdotes, guardianes de la escritura sagrada, murieron sin transmitir sus secretos. Las inscripciones de los templos y tumbas se convirtieron en signos indescifrables, una lengua muerta que nadie podía leer. La mitología egipcia, escrita en piedra y en papiro durante siglos, se desvaneció de la memoria colectiva, sobreviviendo solo en los escritos de historiadores griegos y romanos, que a menudo la entendían de forma parcial o equivocada. Egipto, antaño núcleo de un gran imperio, acabó siendo una provincia más. Sus monumentos quedaron convertidos en enigmas. Los templos se llenaron de arena. Las estatuas se derrumbaron y la población local ya no recordaba el significado de los extraños símbolos grabados en los muros. La cultura, el arte y las creencias que habían dominado el Valle del Nilo durante milenios se convirtieron en un eco lejano, en un acertijo del pasado. Los grandes dioses, desde Ra hasta Osiris, quedaron relegados al olvido, aguardando en la oscuridad a que muchos siglos después alguien pudiera rescatar y descifrar su legado. La mitología y la historia de los antiguos egipcios permanecieron en tinieblas por más de 1400 años. El conocimiento de los jeroglíficos había desaparecido por completo,
y sus imponentes monumentos eran un misterio impenetrable. Todo cambió con el hallazgo de la piedra de Rosetta en 1799. El descubrimiento fue casual, durante la campaña de Napoleón en Egipto. Un oficial francés, Pierre-François Bouchard, mientras supervisaba la demolición de una antigua fortaleza cerca de la ciudad de Rashid, Rosetta, en el delta del Nilo, encontró una losa de grano diorita negra. La piedra llamaba la atención no por su forma, sino por su texto grabado. Contenía la misma inscripción en 3 escrituras distintas. En la parte superior, jeroglíficos egipcios. En el centro, escritura demótica, una forma abreviada y cursiva del egipcio. Y en la parte inferior, griego antiguo. El valor de la piedra se reconoció inmediatamente. El texto griego era un decreto sacerdotal en honor al rey Ptolomeo V, fechado en el 196 a.C. Lo más importante era que el decreto aclaraba que el mismo texto se hallaba reproducido en las 3 escrituras. Por primera vez en siglos, los eruditos disponían de un diccionario básico para intentar descifrar la lengua perdida de los faraones. Aún así, el trabajo no estaba libre de dificultades. Numerosos estudiosos europeos se lanzaron a la tarea, pero el progreso fue lento y arduo. El avance decisivo llegó en la década de 1820, de la mano del lingüista francés Jean-François Champollion. Mientras otros investigadores creían que los jeroglíficos eran solo símbolos puramente figurativos, Champollion intuyó que se trataba de un sistema mixto, que combinaba signos con valor de palabra, logogramas, y signos con valor fonético, fonogramas. Champollion se centró en los nombres reales encerrados en óvalos alargados, los cartuchos. Gracias a su profundo conocimiento del copto, última fase de la lengua egipcia, consiguió asociar los jeroglíficos dentro del cartucho que contenía el nombre de Ptolomeo con las letras griegas de la misma palabra. Luego aplicó este método a otros cartuchos, como el de Cleopatra, y confirmó sus hipótesis. Finalmente, en 1822, presentó sus descubrimientos en una célebre carta a la Academia Francesa. Tras años de esfuerzo, el enigma había sido resuelto. El conocimiento perdido durante más de un milenio resucitaba, y con él la voz del antiguo Egipto. Su mitología, su historia y su cultura volvían a hablar. La piedra de Rosetta no fue solo un hallazgo arqueológico, fue la chispa que encendió el renacimiento de la egiptología. Si la piedra de Rosetta nos devolvió las palabras de los antiguos egipcios, las tumbas faraónicas nos devolvieron su intimidad. El descubrimiento de sepulcros casi intactos no solo sacó a la luz tesoros, sino que ofreció una visión directa de sus creencias sobre la muerte y la otra vida. El mejor ejemplo es, sin duda, la tumba del joven rey Tutankamón. Antes de 1922, casi todas las tumbas de los faraones habían sido saqueadas una y otra vez. Los arqueólogos se veían obligados a reconstruir las creencias funerarias a partir de restos fragmentarios. Pero la tumba de Tutankamón, descubierta por Howard Carter en el Valle de los Reyes, estaba prácticamente intacta. Su hallazgo supuso mucho más que la recuperación de joyas y objetos valiosos. Fue una auténtica revelación. El ajuar funerario de Tutankamón no era un simple conjunto de piezas preciosas. Cada una tenía un significado ritual y simbólico. La máscara funeraria, de más de 10 kilos de oro macizo, no se concebía solo como una obra de arte. Era el rostro divino que el faraón adoptaba tras la muerte, una de las formas de la deidad en la que se convertiría para interactuar con el más allá. Dentro del sarcófago, el cuerpo del rey había sido meticulosamente momificado y envuelto en finas vendas, un proceso destinado a garantizar que su Ka y su Ba reconocieran su cuerpo y pudieran reunirse con él para vivir eternamente. Los objetos que rodeaban el sarcófago eran igual de importantes. Se hallaron vasos canopos que contenían los órganos internos del rey, custodiados por los 4 hijos de Horus, tal y como lo describían los antiguos textos. También se encontraron innumerables estatuillas de dioses, amuletos y joyas, cada una con un conjuro específico para proteger al faraón en su viaje por el Duat. El sarcófago y las paredes de la tumba estaban decorados con escenas y pasajes del Libro de los Muertos, actuando como un mapa ilustrado del inframundo, que ofrecía al rey el conocimiento necesario para superar monstruos y pruebas hasta llegar al juicio final. El descubrimiento de la tumba de Tutankamón confirmó y dio contexto a los mitos e inscripciones que los egiptólogos habían empezado a descifrar gracias a la piedra de Rosetta y a otros papiros. Demostró que las creencias sobre la otra vida no eran simples fantasías.
eran un sistema de fe complejo, aplicado con todo detalle en cada ritual, cada objeto y cada inscripción. Los hallazgos en tumbas como la de Tutankamón nos permitieron comprender de primera mano la estructura de los ritos funerarios, la importancia capital de la momificación y el profundo anhelo egipcio de alcanzar la inmortalidad, no como sombras, sino como seres glorificados que habían vencido a la muerte. El arte egipcio no era una decoración sin más, era un lenguaje simbólico y ritual de enorme precisión. Cada imagen, cada color y cada gesto en un relieve o en una pintura tenía un significado profundo, destinado a sostener la Ma'at, el orden universal. A diferencia del arte moderno, que suele valorar la originalidad, el arte egipcio buscaba la claridad y la permanencia. Los jeroglíficos son la muestra más evidente de esta manera de pensar. No eran solo escritura, eran imágenes vivas cargadas de poder mágico. La palabra jeroglífico significa escritura sagrada, en griego, y los egipcios creían que estos signos podían dar vida a aquello que representaban. Grabar un conjuro funerario en la pared de una tumba implicaba algo más que dejarlo escrito. Significaba activarlo. Por eso, en algunas ocasiones, se representaban animales peligrosos mutilados o atravesados por cuchillos para anular el posible daño que pudieran causar en el más allá. La iconografía de los dioses también estaba llena de sentido. Con frecuencia se los representaba con cabezas de animales para expresar sus atributos. Horus, dios del cielo y protector de los faraones, tenía cabeza de halcón, ave que domina las alturas y simboliza su poder y su relación con el sol. Anubis, dios de la momificación, aparecía con cabeza de chacal, un animal carroñero que merodeaba por las necrópolis y que se asoció enseguida con la muerte y los funerales. Thoth, dios de la sabiduría y la escritura, se representaba como ibis, ave de pico largo que se consideraba paciente y reflexiva, o bien como babuino, otro animal dotado de inteligencia. Los colores usados en murales y estatuas también transmitían mensajes. El verde y el negro aludían a la fertilidad del Nilo y al renacimiento. El rojo remitía al desierto, a la violencia y al caos. El blanco simbolizaba pureza y sacralidad. Nada quedaba al azar. Cada detalle era una clave visual para entender la compleja cosmología que sostenía la vida egipcia. Horus es uno de los dioses más influyentes y complejos del panteón egipcio. Su representación como halcón o como hombre con cabeza de halcón no era una elección puramente estética. El halcón es el señor del cielo, cuyos ojos vigilan el mundo desde las alturas. En algunos mitos, los ojos de Horus se identifican con el sol y la luna. Su historia, como ya vimos, es la del triunfo del orden sobre el caos. Su nacimiento milagroso, su infancia escondida en los pantanos y su lucha feroz contra su tío Seth lo convirtieron en el heredero legítimo de Osiris. No se trata solo de una historia de venganza, es el fundamento de la monarquía faraónica. El faraón en vida era la encarnación de Horus, el dios que gobierna el mundo de los vivos. Su autoridad provenía de esta identidad sagrada más que de cualquier otro factor. El ojo de Horus, el Udiat, es uno de los símbolos más famosos de todo el antiguo Egipto. Después de que Seth se lo arrancara en combate, Thoth lo recompuso y lo devolvió a Horus. A raíz de esto, el Udiat se convirtió en un amuleto de enorme poder, relacionado con la curación, la protección y la restauración de la integridad perdida. Más allá de su vínculo con la realeza, Horus también era un dios de la guerra y de la caza, personificando la fuerza, la habilidad y la precisión. Como protector de los niños, se lo invocaba en conjuros y amuletos para alejar enfermedades e influencias malignas. En resumen, Horus representaba la justicia, el orden y la victoria en casi todas sus formas. Anubis, con su característica cabeza de chacal, es el guardián de las necrópolis y el dios de los ritos funerarios, pero su función es más profunda de lo que podría parecer. Los chacales y perros salvajes que merodeaban por los cementerios del desierto inspiraron su imagen. En lugar de verlos solo como carroñeros, los egipcios transformaron a este animal en un protector de las tumbas y guía de las almas. Su papel central fue el de inventor de la momificación. En el mito de Osiris, Anubis ayuda a Isis y a Neftis a embalsamar y envolver el cuerpo desmembrado de Osiris, creando la primera momia. Por eso se lo veneró como patrón de todos los embalsamadores. Los sacerdotes que realizaban la momificación se ponían máscaras de chacal para canalizar su poder. Durante el juicio de los muertos, Anubis tenía una misión clave:
conducía el alma del difunto hasta la sala de las dos verdades, vigilaba el pesado del corazón y se aseguraba de que la balanza fuera justa. Tras el veredicto, acompañaba al alma hacia su destino final, ya fuera el campo de juncos o la aniquilación. De esta manera, Anubis no era solo un dios de la muerte, sino de la transición, el que garantizaba que el paso del mundo terrenal al más allá se hiciera correctamente. Tot, representado con cabeza de ibis o de babuino, era la personificación de la sabiduría, la escritura y la magia. El ibis, ave observadora que merodea en las orillas del Nilo, se consideraba un animal meditativo. Los babuinos, por otro lado, se asociaban con la inteligencia y con el amanecer, pues se los veía saludar al sol naciente. Tot se desempeñaba como escriba de los dioses, anotaba decisiones, decretos y sentencias. En el pleito entre Horus y Seth, actuó como mediador imparcial y garante de que el fallo fuera equitativo. En el juicio de las almas humanas, era él quien registraba el resultado de la balanza y proclamaba si el difunto era digno de la vida eterna. Se le atribuía la invención de los jeroglíficos, lo que hacía de él el maestro de la magia, ya que la escritura poseía poder creativo. Era además patrono de los escribas, una clase muy respetada. Tot también fue dios de la luna, del calendario y de los conocimientos científicos, y se le consideraba autor de numerosos textos sobre magia, medicina y astronomía. En suma, Tot encarnaba la razón, el orden intelectual y la magia que daba coherencia al universo. Su presencia completaba el equilibrio que formaban Horus, el poder y el orden político, y Anubis, la protección en la muerte, cerrando el ciclo de gobierno, existencia, muerte y conocimiento. Para los antiguos egipcios, la magia no era un tema marginal. Heka, como fuerza primordial, estaba presente en todos los aspectos de la vida. El dios Heka, a menudo mostrado con aspecto humano y símbolos de poder, representaba este principio. Su energía protegía a Ra durante su viaje nocturno, manteniendo a raya a Apophis. Los rituales no eran simples plegarias, eran operaciones técnicas para canalizar a Keka. Cuando un sacerdote pronunciaba un conjuro o un sanador aplicaba un remedio, no se consideraba un ruego pasivo, sino una intervención activa sobre la realidad. Heka era conocimiento aplicado, una tecnología sagrada que ayudaba a mantener la Ma'at. En este contexto, los sacerdotes eran mucho más que líderes religiosos, eran expertos en la ciencia de la magia. Estos sacerdotes lectores custodiaban los libros secretos, conocían los ritos apropiados para cada dios y memorizaban listas de nombres y fórmulas de poder. A nivel cósmico, los sacerdotes de los grandes templos, como los de Amon-Ra en Karnak, realizaban ceremonias diarias para asegurar la salida del sol, la crecida del Nilo y el buen funcionamiento del universo. A nivel individual, el mago sacerdote jugaba un papel esencial en la vida de la gente. Actuaba como médico, curandero y exorcista. Usaba su saber mágico para diagnosticar dolencias y combatirlas mediante conjuros, ungüentos y amuletos. Los papiros médicos muestran que combinaban observación práctica con rituales de Heka. Un hechizo destinado a detener una hemorragia, por ejemplo, imitaba un gesto divino y lo hacía descender al ámbito humano para lograr el efecto deseado. El dominio de los jeroglíficos era un componente crítico de su poder. Como se creía que los signos escritos eran entidades vivas, el sacerdote, al trazar un conjuro, lo activaba. El mago sacerdote, en definitiva, era el puente entre dioses y mortales, el mediador que mantenía disponible la energía de Heka para proteger la vida y el orden. Mucho antes del libro de los muertos o de los murales del Valle de los Reyes, los faraones ya se preparaban para la otra vida. La prueba más antigua y enigmática de estas creencias está en los textos de las pirámides, inscritos en las cámaras funerarias de las pirámides del Reino Antiguo. No eran libros en el sentido moderno, sino colecciones de conjuros y fórmulas mágicas grabadas en las paredes. Su finalidad era clara: ayudar al faraón difunto a completar su metamorfosis y convertirse en un Aj, un espíritu glorificado que habita entre los dioses. Los textos de las pirámides eran la guía personal del rey para su viaje al más allá. Le proporcionaban las palabras de poder necesarias para atravesar puertas, superar guardianes y ascender al cielo. A diferencia de las doctrinas posteriores, que ofrecían la inmortalidad a todo creyente, estos textos reflejan una visión profundamente elitista. La otra vida plena era un privilegio reservado casi exclusivamente al faraón. Los conjuros incluían instrucciones muy precisas, los nombres de los guardianes, las frases para abrir portales,
las transformaciones necesarias para unirse al sol o a las estrellas. La visión del más allá que presentan estos textos es muy distinta a la del Libro de los Muertos. En lugar de centrarse en el juicio de Osiris, ponen el acento en la ascensión del rey al cielo. Hay fórmulas para que el faraón se convierta en halcón, en ave migratoria o en insecto, y pueda volar junto a los dioses. Otros conjuros muestran al rey subiendo a la barca solar de Ra o instalándose entre las estrellas circumpolares, las que nunca se ponen y que simbolizaban la eternidad. En estos textos tempranos casi no se menciona un juicio moral universal. La divinidad inherente del faraón le abría las puertas del cielo de manera casi automática. El lenguaje de los textos de las pirámides es poético y a menudo oscuro, pero en ellos ya aparecen conceptos clave como el Ka y el Ba, así como referencias a los ritos de momificación, aún en una fase primitiva. Estos textos prueban que desde los inicios mismos de su civilización, los egipcios estuvieron convencidos de que la muerte no era un final, sino una puerta, y que la verdadera meta de la existencia humana era alcanzar una forma de vida eterna. Con el final del reino antiguo, el poder del faraón se debilitó y los gobernantes regionales ganaron autonomía. Este cambio político trajo consigo una transformación teológica. La exclusiva promesa de vida eterna, antaño reservada solo al rey, comenzó a extenderse a la nobleza y a los altos funcionarios. El conocimiento y los rituales para acceder al más allá, antes monopolio real, se democratizaron parcialmente. Esta nueva etapa queda reflejada en los textos de los sarcófagos. Como indica su nombre, eran inscripciones pintadas o talladas en los ataúdes de madera de la élite. A diferencia de los conjuros en las paredes de piedra de las pirámides, estos textos se escribían directamente sobre el féretro, lo que los hacía más accesibles para quienes podían permitirse un sarcófago decorado. Muchos conjuros procedían de los textos de las pirámides, pero se añadieron nuevas fórmulas y oraciones, elaborando una visión más rica y práctica del más allá. Así, los textos de los sarcófagos abrieron la vía de la inmortalidad a todos aquellos que poseían recursos suficientes para costearlos. Ya no se trataba de un privilegio exclusivo del faraón. La descripción del inframundo se volvió más extensa y detallada, repleta de peligros y desafíos. Si los textos de las pirámides se centraban en la elevación a los cielos, los textos de los sarcófagos se enfocaban en la vida en el Duat. Incluían conjuros para evitar el hambre y la sed, para protegerse de serpientes y monstruos, para eludir las tareas forzadas en el otro mundo, mediante figurillas mágicas llamadas Usheptis, que trabajarían en lugar del difunto, y para transformarse en diversos animales sagrados y así escapar de los peligros. El viaje al más allá se hacía más personal. El difunto necesitaba un conjunto de conocimientos mágicos para valerse por sí mismo. Aunque el juicio de Osiris todavía no era el punto central de estos textos, ya aparecía la idea de que el difunto podía fracasar y ser castigado si no contaba con las fórmulas adecuadas. El destino del alma ya no dependía solo de su rango, sino también de su saber mágico y, por supuesto, de su capacidad económica para procurarse estos textos y objetos rituales. Con el correr de los siglos, la magia y las fórmulas de salvación se volvieron aún más accesibles. Lo que había empezado como privilegio real en los textos de las pirámides y se amplió a la élite en los textos de los sarcófagos, culminó con el Libro de los Muertos. Este famoso compendio es la forma más conocida y democrática de la literatura funeraria egipcia. El Libro de los Muertos no era un volumen fijo, sino una colección flexible de aproximadamente 200 conjuros que podían combinarse y adaptarse. Se escribían en rollos de papiro, en los vendajes de la momia o en las paredes de la tumba. Su extensión y riqueza dependían del presupuesto del difunto y de las elecciones del escriba. En principio, cualquier egipcio que pudiera pagar un papiro y el trabajo de un escriba tenía la posibilidad de disponer de su propio libro de los muertos, y con él de las herramientas para aspirar a la inmortalidad. Su objetivo seguía siendo el de sus predecesores, servir de guía en el viaje de ultratumba. Cada conjuro cumplía una función: abrir puertas, ahuyentar demonios, permitir transformaciones en animales sagrados, asegurar el acceso a agua y comida en la otra vida. Pero el rasgo que distingue al Libro de los Muertos es el énfasis en el juicio final. En este compendio queda completamente desarrollada la escena de la Sala de las Dos Verdades. El difunto comparece ante Osiris, recita la confesión negativa y su corazón se pesa contra la pluma de Mat. El libro incluye conjuros específicos destinados a impedir que el corazón declare en contra del difunto, a atar sus posibles faltas
y a garantizar que el fallo sea favorable. Si el corazón resulta tan ligero como la pluma, el alma entra en el campo de juncos. Si es más pesado, Amid lo devora y el alma muere por segunda vez. El libro de los muertos es, en última instancia, un manual detallado para la eternidad, destinado a cualquiera que busque un lugar seguro en el más allá. El arte egipcio, como ya vimos, no se concebía como algo meramente estético. Era intrínsecamente funcional y ritual. Cada estatua, cada relieve y cada pintura tenía una razón de ser dentro del mundo religioso. Eran vehículos de Heka, objetos capaces de hacer real lo que representaban. Una escena de ofrenda de alimentos pintada en la pared de una tumba no funcionaba solo como un recuerdo. Se creía que aquellos alimentos existirían para el Ka del difunto en el otro mundo. Esta fe en el poder del arte explica por qué el estilo egipcio es tan regular y normativo. No se buscaba reproducir la realidad tal como la veía el ojo humano, sino según un código que garantizara claridad y eficacia. Las figuras humanas se representaban siguiendo un canon: la cabeza de perfil, el ojo de frente, el torso y hombros de frente, las piernas de perfil. Esta combinación poco realista permitía que todas las partes importantes del cuerpo estuvieran bien visibles y, por tanto, disponibles para su uso mágico en el más allá. Las estatuas funerarias, por ejemplo, no eran retratos en el sentido moderno, sino cuerpos de reserva para el Ka. Si la momia sufría algún daño, el Ka podía habitar en la estatua y seguir recibiendo ofrendas. La relación entre animales y dioses también formaba parte de este lenguaje visual. No se trataba de disfrazar a los dioses, sino de mostrar su naturaleza profunda mediante las cualidades de cada animal. Anubis chacal, Horus halcón, Tot ibis o babuino, Sekhmet leona, Hathor vaca. Cada asociación estaba cargada de sentido. Para los egipcios, este simbolismo animal era una forma de hacer visible lo invisible, de expresar lo divino a través del comportamiento de la naturaleza. Los amuletos fueron quizá las expresiones más cercanas de esta magia en la vida diaria. Para ellos, la magia no era una idea vaga, sino una fuerza tangible. Los amuletos eran contenedores del poder de Heka. No se usaban por adorno, sino como escudos contra el infortunio, las enfermedades y los espíritus hostiles. El ojo de Horus, o Udiat, era el amuleto más famoso. Como ya vimos, el ojo izquierdo de Horus fue arrancado por Seth y luego restaurado por Tot. Gracias a ello, el Udiat se convirtió en emblema de curación, integridad y protección contra el mal de ojo y la envidia. Se utilizaba tanto en la vida como colgante o inscripción, como en la muerte, grabado o colocado sobre la momia para garantizar su regeneración. El escarabajo fue otro amuleto clave. Los egipcios observaron al escarabajo pelotero que empujaba bolas de estiércol donde ponía sus huevos. De estas bolas, aparentemente inertes, salía una nueva vida. Vieron en ello un reflejo del dios Khepri, que empujaba el sol por el cielo cada amanecer. El escarabajo simbolizaba el ciclo del sol y la resurrección. Los amuletos de escarabajo se colocaban especialmente sobre el pecho del difunto, como escarabajo del corazón, para asegurar su renacimiento como Aj después del juicio. Otro símbolo esencial era el pilar Daed, que representaba la columna vertebral de Osiris. Significaba estabilidad, permanencia y fuerza. La ceremonia de levantar el Daed se celebraba anualmente para conmemorar la resurrección de Osiris y la renovación del poder del faraón. En el ritual de embalsamamiento, los órganos internos se consideraban fundamentales para la vida futura. Por eso se extraían y se guardaban en vasos canopos, en lugar de desecharlos. Cada vaso recogía un órgano y estaba protegido por uno de los 4 hijos de Horus, cuyas cabezas se esculpían en las tapas. Amset, con cabeza humana, custodiaba el hígado. Hapi, con cabeza de babuino, los pulmones. Tuamutef, con cabeza de chacal, el estómago. Quebesenuef, con cabeza de halcón, los intestinos. Estos vasos se colocaban cerca del sarcófago, dentro de un cofre especial, para que acompañaran al difunto en su viaje. Así, los vasos cánopos muestran claramente cómo mito, medicina y ritual se entrelazaban. La preservación física apoyaba la supervivencia espiritual y ambas dependían de la protección de los dioses. Los mitos del antiguo Egipto no desaparecieron de golpe. Se fueron transformando y fusionando con otras tradiciones, dando un último suspiro antes de ser reemplazados por nuevas religiones. Este proceso de sincretismo se hizo especialmente evidente con la helenización y la posterior romanización de Egipto. Con Alejandro Magno y la dinastía tolemaica,
Los gobernantes griegos intentaron crear puentes entre sus súbditos egipcios y los colonos helenos. El culto a Serapis, como ya vimos, fue un ejemplo brillante de esta fusión. Serapis combinaba rasgos de Osiris, Apis, Zeus y Hades, y resultaba familiar tanto a griegos como a egipcios. Su santuario principal, el Serapeo de Alejandría, se convirtió en uno de los grandes centros religiosos del Mediterráneo. Sin embargo, con el avance del cristianismo y la prohibición paulatina de los cultos paganos, ni siquiera estos dioses mixtos pudieron sobrevivir. Los templos se cerraron o reconvirtieron en iglesias, los sacerdotes fueron marginados y el conocimiento de los jeroglíficos desapareció. Las pirámides y colosos, que habían sido la expresión máxima de un mundo religioso vivo, quedaron reducidos a ruinas misteriosas. Durante siglos, las historias de Ra, Osiris, Isis y Horus se perdieron como voces apagadas bajo la arena. Solo con la piedra de Rosetta, Champollion y el auge de la arqueología en los siglos XIX y XX, el antiguo Egipto recuperó su voz. La egiptología moderna convirtió lo que fueron enigmas mudos en un relato coherente sobre una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La mitología egipcia no solo renació para los estudiosos, también se incrustó en la cultura popular. La imagen del faraón, la maldición de la momia, los jeroglíficos y el ojo de Horus se han vuelto iconos globales. El cine ha explotado estos elementos una y otra vez. Desde La momia de 1932 y sus posteriores adaptaciones, hasta incontables películas de aventuras, los temas egipcios se han convertido en un género propio. Aunque muchas veces se alejan de la realidad histórica, han dado a conocer a millones de personas figuras como Anubis o Imhotep. En la literatura, la mitología egipcia ha influido en la fantasía y la ciencia ficción. Autores como Rick Riordan, en las Crónicas de Kane, han reutilizado estos mitos para un público joven, presentando dioses y demonios egipcios en escenarios modernos. La idea del viaje al inframundo, del juicio de las almas y de la resurrección sigue siendo un tema recurrente en novelas de todo tipo. Los videojuegos también han bebido de este legado. Títulos como Assassin's Creed Origins no solo recrean Egipto con gran detalle, sino que sumergen al jugador en su cosmología. Templos, rituales, dioses y mitos se integran en la experiencia. Incluso juegos de cartas como Yu-Gi-Oh! Han tomado a los dioses egipcios como las cartas más poderosas, un homenaje a su estatus de deidades supremas. En el arte contemporáneo, la iconografía egipcia sigue viva. El ojo de Horus se ha convertido en símbolo de protección, misterio y espiritualidad. Las pirámides, esfinges y sarcófagos continúan inspirando obras que evocan poder, eternidad y secreto. La fascinación por el antiguo Egipto radica en su capacidad para ofrecer un universo coherente donde todo encaja: el sol, el Nilo, los dioses, la vida, la muerte y el más allá forman un sistema completo. Incluso desde nuestra modernidad, seguimos mirando al Nilo y a sus mitos como a un espejo en el que explorar las grandes preguntas sobre la existencia y el destino. Si este recorrido por la mitología egipcia ha sido largo, es porque la historia de este pueblo no era un simple conjunto de cuentos sobre dioses y héroes. Era un sistema total para entender el mundo, construido con la misma paciencia y precisión con la que levantaron pirámides y templos. Es fácil admirar las ruinas y sus proporciones colosales, pero la verdadera obra maestra de los egipcios fue el universo mental que diseñaron, un cosmos lleno de sentido. No se limitaron a erigir monumentos para la eternidad, crearon una mitología destinada a guiar sus almas hasta ella. Su aparente obsesión con la muerte no era una fijación macabra, sino la expresión de una certeza. La vida era apenas el inicio de un viaje más largo. En el Nilo, en el ciclo del sol y en los mitos de Osiris, vemos siempre la misma búsqueda: hallar propósito y belleza en un mundo que percibían constantemente amenazado por el caos. Al final de este extenso trayecto, nos queda la imagen de una cultura que supo armonizar lo humano y lo divino. Entendieron que un río podía ser un dios, que un faraón podía encarnar la justicia y que el destino de un alma podía decidirse al ser pesado un corazón contra una pluma. Espero que este relato haya sido de tu agrado y te haya acompañado mientras te relajabas escuchando un poco de buena historia. Esto es El Historiador Nocturno, tu compañero fiel en las noches de insomnio. Si la narración te gustó, deja tu like y suscríbete para formar parte de esta comunidad nocturna y curiosa. Gracias por escucharme. Hasta la próxima aventura.